Buenas tardes, soy Sonia Abreu, estudiante de Ciencias Fiscales de la sede de Ciudad Bolívar. En esta oportunidad les estaré hablando sobre mi proyecto de seminario que consta de 3 capítulos, el cual lleva por título Incumplimiento del pago de impuestos sobre inmuebles urbanos en la parroquia La Sabanita, Ciudad Bolívar. A lo largo de la historia, el impuesto de inmueble ha sido establecido a nivel mundial. Este se considera como uno de los primeros establecidos hace muchísimos años atrás. Por ejemplo, en Canadá, la mayor parte de los municipios recaudan impuestos sobre la propiedad raíz en tasas siempre variables, incluyendo tierras, edificios comerciales y propiedades residenciales. Los municipios también cobran impuestos sobre las mejoras a los locales. En Estados Unidos, por ejemplo, usualmente los impuestos, imponen impuestos a la propiedad de propietarios de bienes raíces. Rusia, por su parte, establece que los propietarios de tierras deben pagar un impuesto de tierra calculado en un valor preestablecido. Cada uno de estos países, en sus distintas modalidades o en sus distintas presentaciones, siempre conjugan el pago del impuesto porque, el fin es parecido y siempre es el mismo, que es el de la recaudación. Latinoamérica no escapa de esta realidad. Los impuestos de diferentes índoles son su principal ingreso en muchos países. Por ejemplo, en Perú podemos notar que el impuesto está basado en valores oficiales y es cargado a las entidades legales e individuales propietarias de bienes raíces rústicas o urbanas, susceptibles de pago. Los bienes inmuebles localizados, por ejemplo, en Panamá, rústicos o urbanos, están sujetos a impuestos de inmuebles. Es por ello que en Venezuela, a su vez, tiene una orientación al pago del inmueble urbano con una data de 1875, o sea, muy específicamente el 28 de mayo. Esto arranca con la ordenanza de esa fecha dictada por el Distrito Capital, que oficialmente o actualmente es nuestro Distrito Capital, siempre contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que plantea que todos los ciudadanos del Estado deben coadyuvar con los gastos públicos para de esta manera poder sustentarse y así satisfacer las necesidades, por ejemplo en los casos de los municipios, procurándose sus propios recursos. También se toma en cuenta que en nuestro país el impuesto a la propiedad raíz está basado en un valor, en el valor de la propiedad, de acuerdo a un evalúo por parte de la autoridad concerniente, siempre de autoridades concernientes. Este impuesto es un impuesto que se cancela anual, pero últimamente en estos años se ha visto decadencia por ese lado en cuestiones de pago. Usualmente no se paga hasta que se realiza la venta del inmueble. A nivel municipal, el impuesto se fija por anualidades, como dije anteriormente, cuya liquidación será efectuada desde el 1 de enero. Todos los inicios de año los contribuyentes deberán efectuar su pago correspondiente al impuestos de inmuebles y su pago va a ser trimestralmente. Por lo general, los contribuyentes, en cada año, los municipios le otorgan un descuento del 15 al 20% si éste realiza su pago en 90 días correspondiente. Pero aún así se ha notado la disminución del pago del impuesto del inmueble urbano. La población ha dejado de cancelar sus aportes, ya sea por desconocimiento de que arroja o dice que es tedioso la realización del pago del impuesto, al realizar la gestión del mismo, pues, por omisión, pueden ser diferentes las razones por las cuales todo conlleva al incumplimiento del pago de este impuesto. A raíz de todo esto, de lo antes mencionado, es por ello que he seleccionado este tema, que es de gran importancia, porque anualmente el Estado deja de percibir
o la municipalidad deja de percibir un ingreso anual a lo que respecta el impuesto. Y si, o sea, a menos que una propiedad sea vendida, es allí donde realizan el pago, ya que la mayor parte de los habitantes incumplen con respecto a esta cancelación y dicho impuesto. Por todo lo antes dicho, surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué ocasiona el incumplimiento del pago del inmueble urbano? ¿Cuáles son los aspectos legales? ¿Qué es el proceso de recaudación del impuesto? Como objetivo general de mi investigación tengo analizar el incumplimiento del pago del impuesto sobre el inmueble urbano de la parroquia La Sabanita, Ciudad Bolívar. Como objetivo específico es determinar la causa del incumplimiento del pago del inmueble urbano en la parroquia La Sabanita, describir el proceso de recaudación del impuesto sobre el inmueble urbano, analizar los aspectos legales concernientes al impuesto sobre el inmueble urbano. Con respecto a la justificación, se plantean los siguientes motivos para justificar esta investigación, o sea que deba realizarse dándole el enfoque económico. Nuestro objeto de estudio se basa en la necesidad de abordar este tema, ya que actualmente el municipio deja de percibir ingresos producto del incumplimiento del pago del impuesto a inmuebles urbanos. Actualmente los habitantes de la parroquia La Sabanita omiten el pago de este impuesto, y por lo cual esto es directamente proporcional a que económicamente el municipio se ve afectado. Por supuesto, también tenemos beneficios académicos porque con esta investigación otros compañeros pueden como que transmitir esta investigación y les puede servir como referencia bibliográfica o como parte de investigaciones anteriores. En la parte social es importante, ya que las recaudaciones que realiza este impuesto o el municipio en su efecto son para las mejoras de los servicios públicos, que son indispensables para la calidad de vida de todos los habitantes, tales como la vialidad, la salud, la educación, proyectos sociales, todo lo que conlleva en pro del beneficio de la colectividad, y en este caso los habitantes, muy específicamente los habitantes de La Sabanita. El alcance de mi investigación es el siguiente. La investigación va dirigida a los habitantes de la parroquia La Sabanita del municipio de Angostura del Orinoco, perteneciente al estado de Bolívar y muy específicamente en Venezuela. Este estudio se ubicará dentro del área de los tributos e impuestos municipales contemplados en la ordenanza de impuestos de inmuebles urbanos del municipio Angostura del Orinoco. El estudio ampliará el impacto que sufre el municipio con respecto a sus finanzas, o sea, por la omisión del pago del impuesto nos vemos afectados sobre el inmueble, o sea, el impuesto sobre el inmueble urbano por parte de los habitantes de la parroquia La Sabanita. De acuerdo a mi marco teórico, que está comprendido por antecedentes de la investigación, así como en las bases teóricas y las bases legales que sustentan mi investigación. Con respecto a investigaciones anteriores, tenemos que la investigación de Petra García 2010, titulada Análisis de los procedimientos y estrategias de recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos aplicados en la alcaldía del municipio de Eres del Estado Bolívar, presenta, o concluye como investigador, los propietarios de los inmuebles desconocen las regularidades y los procesos que se deben llevar a cabo para pagar el impuesto sobre el inmueble urbano. Los propietarios contribuyentes desconocen el destino que hace la alcaldía de los impuestos por este concepto, al igual si lo captado cumple o no con las metas de recaudación esperadas. Los contribuyentes evidenciaron la falta de una cultura tributaria originada por la desconfianza en los funcionarios y organismos encargados de administrar los recursos percibidos a través de la recaudación de impuestos. Por otro lado, los encuestados evidenciaron con sus respuestas que hay ineficiencias en los procesos de recaudación y las estrategias, siendo la recaudación en las oficinas destinada para ello la única estrategia, entre otras opiniones. En términos generales, las debilidades manifestadas por los ciudadanos de forma oral al momento de la ejecución de la recepción del instrumento acotaron a la encuesta en forma escrita en el reverso de la misma. El proceso se puede resumir en los siguientes aspectos.
en la lentitud en el proceso y en la falta de información. Todo lo antes mencionado tiene mucha relación con el tema seleccionado de mi investigación, donde se evidencia la falta de pago por parte de los contribuyentes por los motivos antes descritos, impactando así negativamente a la población por los beneficios que se percibe a través de este y de la alcaldía por todo lo que deja de percibir o recibir por impuesto de inmueble urbano. Por otro lado, otro antecedente es la investigación de Zambrano Kell en 2015, titulada Análisis de la cultura tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en la alcaldía del municipio San Diego, Estado Carabobo. En primer lugar, se describe la situación actual del ingreso municipal proveniente de la recaudación de impuestos sobre inmuebles urbanos en la alcaldía del municipio San Diego, concluyendo que no cuenta con mecanismos de recaudación eficiente, ya que no observa procedimientos administrativos para el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes para la recaudación como que efectiva del mismo. Otra tesis en relación al tema es la de Kawau Ismaira 2013, titulada Procedimientos aplicados por la Administración Tributaria para la recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio San Diego. Se puede determinar que el procedimiento de que el impuesto sobre inmuebles urbanos constituye una de las fuentes de ingresos más importantes con que cuenta el municipio de San Diego para hacer frente a gastos públicos. El proceso de recaudación de impuestos se realiza de acuerdo a lo establecido en la ordenanza y esta obliga al contribuyente a cumplir con sus deberes formales, ya que el objetivo final de la administración del Estado es la prestación del servicio eficiente y que cumpla con las necesidades de los ciudadanos, lógicamente. Los contribuyentes que pagan y declaran sus impuestos inmobiliarios lo hacen porque se ven obligados, ya que es un requisito que se les exige para poder realizar cualquier operación compra-venta de sus inmuebles. En consecuencia, se determinó a través de la investigación que gran parte de los contribuyentes desconocen cuáles son los deberes formales que deben cumplir los mismos ante la administración tributaria. Y la investigación antes mencionada tiene mucha similitud con respecto a nuestro objeto de estudio, ya que amplía también otro elemento por el cual ocurre el incumplimiento del pago del impuesto sobre inmueble urbano. En relación a las bases teóricas, que es la sustentación en cuestiones de acuerdo a revisiones bibliográficas de conceptos básicos e importantes y relacionados con el tema, tenemos el principal que es ¿qué es el impuesto? El impuesto es un tributo que se paga al Estado para poder así sostener o soportar los gastos públicos para la estabilidad de una sociedad. Estos pagos son obligatorios y son exigidos tanto a personas físicas como a personas jurídicas. La colecta de los impuestos es la forma que tiene el Estado para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones. Por otro lado, tenemos los tipos de impuestos: impuesto directo, impuesto indirecto, impuesto progresivo, impuesto regresivo. El impuesto sobre inmuebles urbanos se categoriza como impuesto directo, el cual se puede definir de la siguiente manera: grava directamente la obtención de la renta de las personas físicas y jurídicas, grava la riqueza conociendo quién es el sujeto pasivo. Impuesto indirecto: grava el consumo de la renta de la persona. En este caso, la persona que reporta el dinero a la administración pública no es sujeto pasivo del impuesto. Impuesto progresivo: el tipo impositivo, el porcentaje que se aplica sobre la base gravada por el impuesto, crece si la renta es mayor. El impuesto regresivo es de tipo impositivo y se reduce al aumentar la base sobre se aplica el impuesto. Tributo municipal. El sistema tributario municipal es el conjunto de tributos, impuestos, tasas y contribuciones cuya administración se encuentra a cargo de las municipalidades, sean estas de ámbito provisional o distrital. Inmueble. Se considera inmueble todo aquel bien considerado bienes raíces por tener de común la circunstancia de estar inmediatamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable físico o jurídicamente al territorio, tales como las parcelas, urbanizaciones,
casas, entre otros. Los inmuebles urbanos, en este caso, son aquellos que se encuentran en zonas así catalogadas por ley, tales como casas, edificios, naves y locales. Al igual que los rústicos, los bienes inmuebles urbanos pueden ser inscritos en un registro de la propiedad que garantice los derechos propietarios. De acuerdo a la base legal, mi proyecto se encuentra muy bien sustentado, inicialmente con la Constitución de la República en su artículo 133, que establece o tipifica que toda persona tiene el deber de coadyuvar con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Nuestra Carta Magna establece eso y es importante que esto se cumpla a cabalidad. Y también menciona sobre el tema en el artículo 31 y el artículo 179. Por otro lado, tenemos que me sustenta la información la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, muy específicamente en los artículos 175, 176, 174, 175 y 176. La ordenanza de impuestos sobre inmuebles urbanos del municipio de Eres, ahora municipio Angostura del Orinoco. Con respecto al capítulo 3, marco metodológico, este capítulo comprende el marco metodológico, el tipo de diseño, el tipo de investigación, población y muestra, técnicas de instrumento de recolección de datos, además de la técnica de análisis de los datos. Con respecto a mi tipo de investigación, puedo decir que de acuerdo a los objetivos planteados, esta investigación se considera como una investigación descriptiva, en donde se analizan e interpretan los datos que permiten determinar aspectos de una situación particular de forma objetiva para así poder diagnosticar posibles consecuencias, hacer sugerencias para mejorar dicha situación con fines prácticos relacionados con la investigación propuesta. Zapata, en el año 2013, expresa: la investigación descriptiva tiene por finalidad buscar, encontrar y captar el fenómeno como tal y cómo se da en la realidad, con todas sus características y riesgos seguidos de una interpretación, así lo digo. En este contexto, la investigación es descriptiva para obtener una realidad concreta, evidencias, información y datos que permiten tomar decisiones y plantear soluciones, porque el investigador no solo se limita a presentar puntos de vista personales y observaciones casuales, sino que va más allá de lo que se observa o lo que es observado a simple vista, para así de esta manera poder tomar las decisiones y soluciones pertinentes. Diseño de investigación. La investigación, de acuerdo a sus características, corresponde a la denominación de campo. De acuerdo al TUBE 2010, una investigación bajo esta modalidad consiste en la recolección de datos directamente de la realidad sin manipular o controlar variable alguna. El diseño de campo permite al investigador recolectar datos e información de importancia de forma directa en el propio lugar que suceden los acontecimientos que se investigan, de tal manera que éste permite obtener los datos e información de primera mano, siempre originales y de calidad para los efectos de esta investigación. Con respecto a la población, según Arias 2013, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta quedará limitada por el problema y por los objetivos del estudio. Por lo que se ha citado, es evidente que la población es el conjunto de individuos que poseen características comunes, que nos sirve siempre para cualquier tipo de información que quiera ser sustentada de esta manera. Es decir, la población es el grupo de individuos o de objetos que se estudian. Y en el caso de la investigación, la población estuvo conformada por 40 o 45 aproximadamente propietarios de viviendas de la parroquia de La Sabanita, Ciudad Bolívar. Se entiende por muestra al subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible, es decir, representa la parte de la población que fue objeto de estudio. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se procedió a seleccionar la encuesta en la modalidad de cuestionario como instrumento de recolección de datos. Según Castañeda 2007, es un conjunto más o menos amplio de preguntas o cuestiones que se consideran relevantes para el rango características o variables que son objeto de estudio. Esto significa que es un instrumento que trata una situación o una temática en particular para obtener información.
Técnicas de análisis de la información. La técnica de análisis es inferencial, basada en la interpretación de los datos y a partir de un análisis con la técnica de estadística porcentual, ya que es la que más se ajusta a este tipo de investigación, a partir de la cual dio origen a las tablas correspondientes de cada pregunta en función de frecuencias absolutas y porcentuales para ser analizadas posteriormente. Una vez aplicados los referidos cuestionarios, se procedió a tabular de manera manual y porcentual los datos obtenidos, los cuales se presentaron en tablas de distribución de frecuencia. Luego se sometieron a análisis descriptivo e inferencial. Muchas gracias.